acompañamiento son personas que son confiables, son personas que están capacitadas, son personas que aunque no nos lo sabemos todo, pero tenemos un corazón dispuestos a aprender. Y eso es lo más importante para nosotros como Ministerio de Acompañamiento, que las personas digan, no sé, quiero aprender, tenía esto que no lo estaba haciendo correcto, me di cuenta que lo puedo mejorar, esto lo estoy aplicando para mi vida y esto está funcionando. Yo creo que eso es lo más hermoso que podemos experimentar como familia de acompañamiento, porque no es algo que se mantiene estático, no es que siempre lo Sí. mismo, sino que se trata de lo que yo recibo, lo vivo y lo admito. Y eso es explicar. Lo recibo, lo vivo y lo transmito. Y hoy vamos a tener un tiempo muy especial, porque va a ser ese liderazgo saludable desde el y de cada una de las experiencias que vamos a compartir con los actores del equipo de acompañamiento en esa experiencia de liderazgo saludable. Eso va a ayudar muchísimo a poder identificar y poder de repente decir, yo también estoy en ese punto, estoy en ese punto en este de funcionar a mitad, que mi liderazgo sea más saludable. Como siempre les comentamos, nosotros hemos tenido diferentes capacitaciones con el anhelo que esas capacitaciones sean de ayuda para el pastorado del equipo de acompañamiento. Pero evidentemente eso que yo recibo, aplicar también en mi familia, lo voy a aplicar en mi ministerio, lo voy a aplicar en todas las áreas de mi vida. Y eso es un plus, tenemos como equipo de acompañamiento, que no solamente ministerial, que eso va a todas las áreas de mi vida como hombres y mujeres del Señor. Y por supuesto, de cada vez que hablamos de vivencia, experiencia, eso lo hace diferente, porque cada uno tiene una experiencia, una vivencia y una manera de transmitirlo desde su propia esencia, desde su propia experiencia, desde su propia cicatriz, y eso es lo que lo hace tan jugoso, tan atractivo, tan cargado de, ¿sabes? De esa edificación para cada uno de nosotros, pero también de esa parte que nos muestra también que podemos lograr mucho más cuando entre todos podemos compartir las cosas buenas, las no tan buenas, las buenas o las malas. Y cuando tenemos ese deseo en nuestro corazón de mostrarnos tal cual como somos, y de compartir desde esa experiencia nuestro crecimiento, sabemos que eso cala y eso nos va quedando allí en el corazón en especial de los pastores, que siempre estamos prestos es a enseñar, siempre estamos preparados para dar, pero hoy es el tiempo para nosotros recibir y así que tenemos que tener ese corazón receptivo para poder recibir eso que Dios nos ha preparado para este tiempo. Sí, tener en este tiempo el liderazgo saludable presente es necesario porque tenemos que recordar que estamos trabajando con equipos de voluntarios. Entonces, nosotros no somos quienes vamos a ejercer un liderazgo a la antigua usanza, sino más bien buscar la manera de que en este tiempo podamos tener un liderazgo que sea de bendición para el equipo, un liderazgo que permita que otros puedan crecer y a su vez aprender en medio de todo este proceso. Hoy vamos a tener la oportunidad de contar con varios ponentes que van a traer varios puntos en este día y el primero tiene que ver con cambiar de cómo hacer las cosas, ya no desde el hacer, sino para hacer. Ese es el primero que vamos a tocar Sí. en este día. El mes pasado vimos 4 aspectos a desaprender para aprender. Lo vimos desde la parte teórica. Si no ha visto el link, lo puede buscar en el YouTube del Ministerio de Acompañamiento. Hablamos sobre liderazgo desde los 4 aspectos a desaprender para aprender. Como sabemos que es un tema bastante cargado, sabe que tiene mucho para escudriñar, para investigar, para aplicar, entonces para este mes decidimos ampliar ese punto de los 4 aspectos a desaprender desde la experiencia de los pastores que hoy van a estar como ponentes. Y cada ponente que vamos a tener el día de hoy es parte de la coordinación de liderazgo del Ministerio de Acompañamiento. Es decir, son la experiencia
que ellos han estado ejerciendo en todo este tiempo. Recuérdense que los 4 aspectos que tuvimos y que vimos el mes pasado era cambiar nuestra agenda de hacer para hacer, es la primera. El segundo aspecto era cambiar el modelo de autoridad por el rango al modelo de autoridad relacional. El tercer aspecto era cambiar la definición de orden como control a cuidado. Y el último aspecto es pasar del aislamiento a la autonomía responsable. Son 4 aspectos que el día de hoy vamos a estar viendo desde la experiencia. Y para ello contamos con varias parejas de pastores que han ejercido esa labor de liderazgo en diferentes coordinaciones dentro del Ministerio de Acompañamiento. Sí, es muy importante que los que estén allí conectados estén tomando nota, estén receptivos y puedan recibir la enseñanza desde la humildad, desde la experiencia de cada uno de los que estamos hoy en este tiempo de ponencia. Porque cuando a ustedes les corresponda, a los líderes que tienen ese trabajo dentro de cada estado de capacitar, tienen que transmitir también de una manera muy práctica y sencilla lo que es el liderazgo saludable dentro del Ministerio de Acompañamiento. No es una teoría, o sea, no es que yo vengo aquí a darle una clase a ustedes de liderazgo, sino que hemos aprendido en el tiempo, en el caminar, las cosas que nos han funcionado, las cosas que sí nos han funcionado. Y lo que queremos es que esa experiencia sirva para que ustedes puedan tomar lo mejor de ello para poderlo aplicar en el liderazgo que están llevando adelante ustedes dentro del Ministerio de Acompañamiento y en cualquier área donde Dios los ha colocado a liderizar. Que ustedes puedan comprender lo importante de desaprender tantas estructuras que a veces hemos traído al liderazgo dentro de las congregaciones y que muchas veces ha hecho daño a las congregaciones. Tenemos que entender que el liderazgo del autoritarismo no es un liderazgo que funciona para este tiempo. Necesitamos tener un liderazgo relacional. Y para prepararse en ese tipo de liderazgo hay que aprender, hay que prepararse, hay que estar dispuestos a desaprender para aprender, porque definitivamente cada vez que nos sometemos a un cambio o cuando nos exponemos a un cambio, muchas veces nuestro ser, nuestro razonamiento muchas veces nos lleva como a resistirnos a ese cambio, pero les aseguramos que son herramientas que nos han funcionado y que si usted la toma desde la No, voy a sencillez, desde la ponerlo otra vez en humildad de su pantalla grande. corazón, estamos seguros que van a ser muy positivas para el crecimiento que se quiere como acompañamiento en el área en el lema de multiplicar. Vamos a multiplicar y vamos a multiplicar bien. Si la base está buena, lo demás va a seguir creciendo bien. Si la base está mala, entonces tenemos que revisar eso. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro liderazgo? Necesitamos revisar nuestro liderazgo, cómo lo estamos llevando adelante. Es también un tema de autoanálisis, autorreflexión, autoexaminarnos y saber realmente qué cosas estamos haciendo que no nos funcionan, que no nos han funcionado y que tenemos que comenzar a desaprender para aprender y comenzar a aplicar lo que realmente está funcionando. Por lo menos en el equipo de acompañamiento específicamente, como es un equipo que se viene formando constantemente, esa es parte de nuestras áreas de competencia, nuestras áreas del ministerio, es un equipo que está constantemente en capacitación e información. Entonces posiblemente va a ser mucho más sencillo para ustedes digerir lo que han venido en ese proceso de capacitación e información. De repente hablamos con una persona sobre estos temas, una persona que no ha escuchado sobre el liderazgo saludable, no ha practicado este liderazgo y le parece como que esto no me cuadra, no me parece porque tenemos que aplicar estamos acostumbrados a aplicar un liderazgo autoritario, ¿sabe? Un liderazgo que va a la fuerza, que va a través del mandato. Entonces, todo eso tenemos que desaprenderlo para aprender. Por lo menos acompañamiento, les puedo decir que como es un voluntariado el que trabaja con nosotros, tenemos que prepararnos en un liderazgo relacional. Relacional. Esa es la base para poder crecer en el Ministerio de Acompañamiento. Así que bueno, vamos a dejarlo con el pastor Aníbal Granados. Él está en el estado de Yaracuy, es coordinador del estado de Yaracuy y él nos va a compartir sobre el primer aspecto a desaprender para aprender, que es cambiar nuestra agenda de hacer
para ser. Amén. Él nos va a compartir desde su experiencia. Así que le damos el pase al pastor Aníbal Granados para que nos comparta su experiencia en este primer punto a desaprender. Amén. Adelante. Muy buenas tardes, mis amados. Dios les bendiga y les guarde. Saludos a todos. Deseamos que sea de gran bendición este tiempo de capacitación, tanto a nivel nacional como internacional. Damos gracias a Dios que seguimos multiplicando. Y bueno, oramos al Señor para que realmente sea Él quien nos oriente, nos guíe, nos dirija en esta tarde también. Y querido pastor, pastora, voluntario que hoy estás acá reunido con nosotros, reciban nuestro abrazo y oramos al Señor para que dé esa fortaleza en cada área de su llamado, en lo que Él ha determinado para cada uno de ustedes. Y les recuerde que su labor tiene un valor eterno. Ciertamente, bueno, hoy la capacitación se centra en mi punto, en esos aspectos necesarios para desaprender, cambiar nuestra agenda del hacer para ser. Ciertamente son dos palabras, ¿no?, que debemos conocer y manejar para lograr no solamente un liderazgo saludable, sino también una vida saludable espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Es algo que siempre busca enseñarnos el Ministerio de Acompañamiento, ¿no? Lo que podemos llamar nosotros hoy día autocuidado. Nuestra salud, nuestro bienestar como pastores, voluntarios del Ministerio de Acompañamiento siempre va a afectar de manera positiva o negativa la dinámica de su familia, de nuestra familia, de la iglesia y por ende también se verá afectado el ministerio de acompañamiento. Por eso es tan necesario separar estas palabras y conocer bien qué hacer, qué no hacer y qué es el ser. Ciertamente esto es lo que nos va a permitir seguir avanzando y que el lema de cada año nos lleva a una meta en común. Podemos describirlo, quise hoy hacerlo de esta manera, lo que es el hacer y el ser, esa agenda, cómo la puedo cambiar, cómo puedo pasar del hacer al ser, incluso una consecuencia que podemos vivir si nos mantenemos en el hacer. Y lo puedo describir de esta manera. El mucho hacer nos puede deshacer sin lograr nunca ser porque hicimos lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, esto nos puede parecer un trabalengua, pero es la realidad. El mucho hacer a veces deshace nuestro ser. Llegamos a tener una agenda tan llena que nos agotamos, nos centramos tanto en el hacer, en el activismo, que nos confundimos y a veces pensamos que lo estamos haciendo muy bien y el estar activo no es ser efectivo. Eso nos lleva a desenfocarnos de muchas cosas, incluso de la atención personal, la atención matrimonial, familiar, ministerial y por supuesto que algo que es tan delicado como es el cuidado de la iglesia, que no es nuestra, del ministerio de acompañamiento, incluso desenfocarnos de esa visión y misión que tenemos dentro del ministerio, que debemos acoplarnos a ella. Y surge una pregunta: ¿cómo ver la agenda, nuestra agenda, hagámoslo particular, personal? ¿Cómo podemos ver esa agenda desde el ser, desde mi ser? Y yo lo puedo ver, lo sentí mientras estudiaba este punto y le pedí al Señor. Yo lo veo como algo esencial dentro del ministerio, como aquel lema que nos enseñaron desde la primera vez que estuvimos conectados con el ministerio, que es esa frase, esa palabra, primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Es parte esencial de todo voluntario del Ministerio de Acompañamiento. No hacer más daño. Eso es centrarnos en el ser. Cuando nos centramos en el ser, en la persona, en nosotros, en nuestra familia, en la persona que acompañamos, en la persona que estamos atendiendo, conversando, escuchando,
Es un gran privilegio que esa persona que en ese momento abre su corazón a nosotros, que podamos atenderlos correctamente, que realmente lleguemos a trabajar en esa agenda del ser y ya no enfocarnos en lo que él hace o ella hace o de lo que ha logrado, su profesión, sus logros, sus aciertos en el ministerio. Nos debemos enfocar es qué siente, qué le duele, qué vive, qué está viviendo, qué está pasando. Y creo que todos nosotros, como parte del ministerio de acompañamiento, en algún momento, alguien del ministerio se enfocó en mi ser, no en mis logros o no en el tiempo que tengo como ministro del Señor o lo que he alcanzado o las almas que me he ganado o los talleres y conferencias que he dado. Se centraron en mi necesidad, en mi dolor. Y eso creo que es lo que a todos nos puede conectar, nos conecta con la visión y podemos ver ahora que lo primero y lo más importante son las personas, no es sus logros. Eso ya es otra área de la vida, pero el enfocarnos cuando nos reunimos con esos pastores, cuando nos reunimos con líderes, cuando nos reunimos con el voluntariado, no es para hablar solo de lo que hacemos ni las metas de la iglesia, tampoco las jornadas de misericordia, jornadas sociales, las personas que atendemos, los hospitales que visitamos. No, se trata de abrir nuestro corazón, de ser genuinos, al Es, hablar con libertad, ser atendidos, ser comprendidos y, por supuesto, algo de suma importancia, también ser acompañados. En ese tiempo podemos mostrar las costuras. Esa frase me quedó en mi corazón de parte del pastor Juan Maraver. Es necesario mostrar las costuras, es necesario hablar, es decir, la realidad, no colocar esa careta, sino realmente ser abierto y tener un corazón sensible para escuchar atentamente. Realmente decir lo que sentimos, lo que estamos viviendo o cuál es la lucha que enfrentamos, teniendo claro que eso no nos descalifica, no nos aparta, no nos hace más débiles, no es algo que nos hace mediocre. La vulnerabilidad no es debilidad. Realmente cuando nosotros podemos abrir nuestro corazón, eso nos identifica, porque es la manera como podemos y debemos acompañar y somos acompañados. Y surge esa palabra que también lo aprendimos en el ministerio. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Quiénes somos, familia? ¿Quién es usted y yo como voluntario del ministerio de acompañamiento? Somos parte del mismo cuerpo de Cristo, de la iglesia. La misma palabra nos enseña en Gálatas 6:2 que debemos sobrellevar los unos la carga de los otros y así cumpliremos la ley de Cristo. Entonces es necesario que sobrellevemos las cargas y una de las maneras de pasar de la agenda del hacer al ser es eso, aprender a llevar las cargas, a buscar ayudar, a compartir, a acompañar. Estamos vivos y en algún momento vamos a presentar algún inconveniente y vamos a necesitar que alguien tome esa carga con nosotros, que alguien luche ahí a nuestro lado, hombro con hombro, que alguien realmente podamos decir en algún momento, qué bueno que puedo contar contigo, que estás a mi lado en este momento para pasar este valle. Y eso creo que lo hemos vivido todos nosotros, ¿sí? Hoy día realmente el ser nos permite llegar a más personas. Y es lo que quiere el Ministerio de Acompañamiento al capacitarnos a nosotros constantemente. ¿A cuántas más personas estamos llegando? ¿A cuántas más personas estamos llevando esperanza en otros lugares? ¿A cuántos estamos acompañando? Porque hoy día sufren y padecen. Entonces, centrarnos en el ser, en la agenda del ser, es cambiar hábitos, hábitos que nos formaron de una manera errada, incorrecta, hábitos que todos traemos posiblemente, algunos más afianzados que otros. No se trata de más activismo o actividades, se trata de compartir más, de escuchar más.
de sentir el corazón de aquel que está dolido y no ponernos a hablar simplemente de aquellas agendas grandes o de las ganancias que tenemos dentro de la iglesia o de cuánto hemos crecido. Hoy día esto es un error que se ha cometido, yo lo cometí. Creo que en un momento de nuestra vida hicimos muchos comentarios de este tipo al sentarnos, al reunirnos con líderes, pastores, hermanos, hermanas, incluso hasta la misma familia. Siempre salían temas de lo que hacemos, de lo que hemos logrado, de los títulos obtenidos, de las ganancias, de los logros, de las metas alcanzadas y posiblemente nunca nos centrábamos o me centraba particularmente en lo que estaba padeciendo esa persona que debería considerar importante para mí, porque el hecho de compartir conmigo, de andar conmigo, de Hijo, visitarme, apaga el televisor un de momentito. estar ahí, es que soy Apaga el televisor importante para yo también para ver. esa persona. Y esto nos permite centrarnos realmente en lo que es la agenda del ser. La agenda del hacer muchas veces, como me pasó a mí, me sacó, me desanimó, me distorsionó la visión que tenía realmente, incluso hasta de mi llamado pastoral. Eso puede desanimar a muchas personas porque la agenda del hacer siempre busca comparar, siempre busca indagar quién es mejor, qué más hace, por qué ha crecido tanto y yo no. Esas eran preguntas que yo me hacía y creo que es una pregunta que muchos pastores nos hacemos en algún momento. Y empezamos a cuestionar incluso hasta nuestro propio llamado, lo que Dios nos ha colocado en nuestro corazón y lo que venimos haciendo. Entonces, estas conversaciones centradas en el hacer hacen daño, hacen mucho daño, en vez de compartir lo que la persona está viviendo. El hablar en centrarnos en el hacer también lleva a muchos pastores, líderes y nos puede ocurrir en cualquier momento a tener un sentimiento de superioridad, sentirnos superiores a otros. Creemos que a veces somos incluso hasta más espirituales por lo que hacemos, por la gente ganada o por la cantidad de miembros que tiene nuestra congregación, cuando realmente necesitamos tener esas conversaciones íntimas con ese pastor que se sentó a mi lado. El centro es ese pastor, es ese líder, es ese voluntario, es esa persona que está dispuesta a abrir su corazón y desahogarse y relacionarse contigo y que tú lo puedas valorar de la mejor manera. Que puedas tomarte ese tiempo de centrarte en él o en ella y no en lo que ha hecho. Estuve en un momento de mi vida en varios ministerios. Si no me equivoco, en 5 ministerios a la vez, trabajos, actividades constantes, una agenda muy, muy, muy full, comprometida, que a veces no tenía tiempo realmente ni de ser ese esposo o esa familia o ese amigo que muchos me necesitaron en un momento. Descuidé muchas áreas de vital importancia, como lo es el tiempo incluso con Dios. Me llené de actividades y no me llené del Espíritu Santo. Dejé de tener esa comunión más seguido con el Señor. Y estaba centrado en tantas actividades que incluso descuidé el tiempo con mi esposa. Estas cosas siempre van a afectar y trajeron ciertas complicaciones que realmente, por gracia de Dios, Él me permitió reflexionar y seguir avanzando. Esto es lo que hace muchas veces la agenda del hacer. Descuidamos lo más importante que es nuestro espacio, nuestra intimidad, nuestro tiempo con Dios, con nuestra familia, con nuestro cónyuge. Descuidamos incluso tiempos con amigos, dejamos de amigar, de conversar, de tener esos espacios que nos edifican e incluso sabemos que las relaciones interpersonales nos ayudan a crecer, a desarrollarnos, a fortalecernos y a sanar. No son los reconocimientos, amados, ni las luces lo que nos da identidad. Creo que ese fue un error. Creo que en mi lucha que he tenido en cuanto a lo que es el perfeccionismo,
muchas veces uno busca esas luces o esos reconocimientos. Realmente lo que nos da identidad es la tan necesaria humildad que Jesús nos llama cada día a tener. Tengamos presentes que somos llamados restauradores de portillo, somos sal, somos luz del mundo y llevamos esperanza cuando realmente nos centramos en la agenda del ser. Ese es lo que nos da identidad. Eso es incluso lo que motiva, ayuda, levanta y fortalece y aún anima a otras personas cuando nos centramos en el ser. Eso es acompañamiento. En medio de todo esto surgen muchos, pudiera llamarlos desafíos, surgen muchas incógnitas e incluso dentro del ministerio. ¿Cómo podemos enfrentar la crítica y el rechazo después que yo abrí mi corazón? Le pudo haber pasado a usted, pastor, pastora, amigo, hermano, líder, voluntario. Es que yo abrí mi corazón y sentí fue crítica, sentí rechazo. Esto no es fácil, no siempre es fácil discernir entre una crítica saludable o una que hiere, porque usted lo está viviendo y a veces quería que lo comprendieran, más que aceptar, era que lo comprendieran y lo acompañaran y resultó que en ese momento nos hirieron. Tampoco es sencillo mantener el corazón sano cuando nuestras decisiones, situaciones o liderazgo son cuestionados, señalados o juzgados. Es difícil abrir nuestro corazón nuevamente después de que en medio de nuestra vulnerabilidad fue puesta en evidencia todo lo que nosotros comentamos o hablamos. Incluso vivimos tiempos de vergüenza o divulgación de alguien que no guardó esa intimidad, que no guardó mi corazón, que no supo ayudar, no supo acompañar, no supo trabajar en el ser de la persona. Y esto es difícil. En esos tiempos de conversación siempre queremos que lo que ahí se dice, ahí se quede. Y realmente es lo que hacemos como Ministerio de Acompañamiento. Hace varios años busqué ayuda en medio de una crisis familiar y ministerial. Mi esposa entró en un cuadro depresivo. Un cuadro que bastante daño le causó, en verdad fue muy fuerte para ella, y no solamente fue fuerte y duro para ella, sino para ambos. Luchar en medio de estos procesos fue algo que querer estar en la agenda del ser como ministro, como pastor, seguir trabajando, sirviendo al Señor, ayudando a la iglesia, y también por otro lado el llamado a ser esposo, a atender a mi esposa. Fue muy duro y difícil. Luego de 15 años juntos, en ese momento, hace ya 6 años, casi 7 años, juntos buscando tener hijos y no quedar embarazada mi esposa, vinieron varios procesos para ella muy dolorosos. Y las personas en quien nosotros nos refugiamos nos señalaron, juzgaron e incluso dijeron que algo estaba mal en nosotros. Esa era la consecuencia. Sentimos la crítica, sentimos la condenación y no hubo apoyo. Eso, por supuesto, me desilusionó mucho, tanto que ya había tomado la decisión de dejar el pastorado. Pero Dios es bueno y hoy estoy acá y al lado de mi esposa, aunque ella no está aquí en este momento conmigo, está en clases en este momento en la universidad, pero estamos comprometidos uno con el otro. Nos amamos, tengamos o no tengamos hijos. Ya el Señor sanó, nos ha hablado y seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque llegó alguien que se centró en el ser, se centró en mi dolor, en mi esposa, en su dolor, en lo que ha vivido por años y en el deseo de toda mujer, que es tener no solamente un matrimonio estable y feliz, sino también una familia. Pero Dios nos ha dado una gran familia, hijos espirituales, y hoy tenemos muchos hermanos que están acá en pantalla,
todos ustedes, nuestra familia. Entonces, recordamos la palabra del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tengamos mucho cuidado cuando acompañemos y no caigamos en la crítica. La agenda del ser dice, quiero hablar y ser acompañado, no criticado o juzgado. Antes de señalar, mis amados, debemos examinar incluso nuestro propio corazón, porque es la manera de poder acompañar correctamente desde el ser. Si no examinamos nuestro corazón como está, posiblemente la persona cuando vacíe todo lo que tiene, lo vamos a cuestionar, lo vamos a criticar y vamos a querer sacar la paja de su ojo sin nosotros sacar a veces la viga que está en el nuestro. Por eso es que tenemos que sanar primero para poder acompañar. Dejar a un lado el hacer para centrarnos en el ser. Si alguien nos falló, debemos avanzar. Saben, no está bien sentir que los demás no nos deben fallar. Eso es un error que cometemos. A mí me fallaron, a mi esposa le fallaron. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago 3:2. Todos ofendemos. Entonces, en ese momento pude sentirme ofendido, pero después entendí que a nosotros cuando nos fallan, los amigos, la familia, los compañeros de Mando, batalla, nosotros también le fallamos a ellos. ¿Y hago saben una por carta qué? por qué. Porque fallamos en ese momento es lo que nos va a llevar a que Cristo sea su refugio y mi refugio. Cuando vemos esa falla, cuando sentimos esa falla, podemos acudir tranquilamente a Cristo Jesús y Él va a ser nuestro refugio. Él es tu refugio. Debemos sanar, debemos enfocarnos realmente en acudir a Él, porque acudiendo a Él podemos perdonar si nos han ofendido. Podemos sanar para luego multiplicar. Lo recibo, lo vivo y lo multiplico. Pero si no tenemos a alguien, amados, que se pueda acercar con confianza a ti y a mí, al cual le dimos el permiso para que nos corrija y también ayude a ver nuestros puntos ciegos, porque a veces no los estamos viendo, estamos mal y caminaremos por un terreno peligroso. Así que recuerda cambiar tu agenda del hacer para el ser. Necesitas buscar ese acompañamiento y cuando acompañes a alguien, hazlo desde el ser. No te centres en el hacer, sino en lo mejor que puedes ser para esa persona. Que Dios me les bendiga y me les guarde. Que sea cada día el Señor dándonos ese discernimiento para atender con ese amor y misericordia a todos aquellos que buscan acercarse a nosotros con un corazón dispuesto para ser escuchado y también sanado. En el nombre de Jesús. Abrazo, les amamos y les necesitamos. Amén, amén. Señor, te damos gracias, Dios. Glorificamos tu nombre porque, Señor, vemos lo que tú has hecho, Señor, en nuestros corazones. Y que en este tiempo podemos escuchar al pastor Granado, Señor, compartir su testimonio. Sabemos que muchos hemos estado pasando en algún momento por una situación parecida a esta. Y sabemos que en ti, Señor, está la respuesta. Así que agradecemos por la vida de la pastora Jenny, del pastor Aníbal Granados, que han estado en ese proceso de capacitación, de formación y que hoy en día pueden compartir desde la experiencia, desde la sanidad, ese testimonio maravilloso y la importancia de cambiar nuestra agenda de hacer para ser. Y qué importante es saber acompañar a las personas. Y quisiera compartir con ustedes un video corto de lo que fue la actividad de la semana pasada. Estuvimos en el estado Zulia con parte del equipo de acompañamiento, acompañando a pastores del estado Zulia y acompañando a los hijos de los pastores.
Y para poder acompañar a pastores, hijos de pastores, tenemos que prepararnos para eso, porque no queremos herir, no queremos dañar, no queremos hacer más daño. Queremos ser instrumentos para bendecir a otros que necesitan ese acompañamiento. Así que cuando vamos a atender, por ejemplo, a hijos de pastores, que es el video que le vamos a colocar, tenemos que estar preparados para ello, para saber escuchar en ese momento de dolor a los hijos de los pastores y a los pastores. Así que con ustedes aquí dejamos un video corto y luego de este video pasan los pastores que continúan con el segundo punto, desaprender. Adelante el video. De tu amor, como dice, no quiero apartarme de aquel que me amó, no quiero irme de tus brazos, mi Señor, porque contigo estoy seguro y no me falta nada. Arriba y yo. Ya yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Dice, ya yo no soy el mismo, ya yo no soy el mismo. Pasando el acompañamiento, lo de los jóvenes con los Tu mano al cielo. Buenas tardes, amados pastores. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermoso tiempo de capacitación para nuestras vidas y bueno, allí esperando y recordando lo que Dios trae para nuestras vidas. Así es nuevamente un privilegio poder compartir con todos ustedes este hermoso tema, que como decía la pastora Joa, hay mucho que escudriñar y que seguir aprendiendo. Es algo tan profundo. Y nosotros, bueno, empezando ya en la capacitación, ya estamos recibiendo. Siempre recibimos y de lo que recibimos damos. Así que en la primera ponencia ya el Señor está ministrando nuestras vidas. Es hermoso que siempre estemos dispuestos para eso. Vamos a compartir acerca del liderazgo saludable desde el punto de vista de las relaciones humanas y cambiando como que el modelo de autoridad o de rango por el modelo de autoridad por relación. Como esposos hemos aprendido que liderar no es un cargo, es una responsabilidad sagrada, definitivamente. Y hoy queremos hablarles desde nuestra propia vulnerabilidad. Hemos aprendido que Dios no desecha nuestra ruptura, nuestras brechas, no somos desechados por el Señor porque tenemos fallas, sino que las usa para que su luz brille a través de ellas en nuestras vidas, de nuestras debilidades. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido en este ministerio es que en el liderazgo saludable debemos aprender a pedir perdón. Y eso es algo tan maravilloso. ¿Por qué aprender a pedir perdón? Porque a veces podemos pedir perdón, pero no lo hacemos de la manera correcta. Entonces, aprender a pedir perdón es algo importante para el ejercicio de un liderazgo saludable. A menudo quizás hemos creído que el líder es aquel que siempre tiene la razón y que nunca tiene dudas, pero esa no es la realidad. Sabemos que como líderes no siempre tenemos la razón y que tenemos muchas fallas, ¿verdad que sí? Hemos entendido que reconocerla no nos quita autoridad ni nos resta autoridad, nos da humanidad y también genera confianza en el equipo. Yo recuerdo que hace un tiempo, bueno, precisamente el año pasado, tuvimos una situación en la ruta con el equipo, estuve en un momento de estrés, lo compartí con parte del equipo nacional en la capacitación pasada. Y me llamó un pastor y me dijo, pastora, mira, necesito subir unas cajas que están aquí abajo porque estamos en el local del evento, arriba. Búscame a alguien para que venga y me ayude a subir las cajas. Y yo buscando a la persona, después me llega otro por aquí, pastora, mira, tengo que rodar esto de aquí para allá. ¿Quién busco para que me ayude a rodar esto de aquí para allá? Y yo, bueno, aquel y el otro. Y después, pastora, mira, aquella mesa está. Entonces llega un momento que, pero bueno, ustedes no ven el problema. Si ustedes ven el problema, por favor, solucionen, ¿no?
Y en el momento quizás tenía la razón, pero no fue ni la forma correcta, ni el gesto correcto, quizás las palabras correctas, ni el momento correcto para hacerlo. Entonces, en ese momento yo estaba un poco estresada, yo pedí a la pastora yo que me escuchara, que yo estaba un poco tensa, yo empecé a hablar con ella, drené, dije cosas, en el momento pensé que yo tenía la razón y tal, bueno, ella me escuchó, pasó su mano sobre mi hombro, yo me sentí un poco mejor, cosa que hay que hacerlo para no drenar uno de una manera incorrecta con las personas y herirlas, ¿no? Entonces pasa el tiempo, el mismo día ellos se van, el equipo nacional se va, yo estoy en la casa, empiezo a meditar y el Espíritu Santo inmediatamente comienza a ministrar mi corazón, comienza a redarguir que lo que pasó no estuvo bien, que lo que hice no estuvo bien. Coordinamos una reunión con el equipo, coordinamos una cena con ellos, una salida con ellos y en ese momento yo dije, yo tengo que hacer esto, yo le dije a mi esposo, tengo que hacerlo, porque es mi responsabilidad, porque es un peso que nosotros tenemos, es un privilegio donde el Señor nos ha puesto y tenemos que ejercerlo con temor. Yo le pido perdón a los pastores, les empiezo a decir, mire, pasó esto, la forma en que te hablé a ti, la forma en que me dirigí a ti, no fue la más correcta. Y bueno, algunos dijeron, no, pastora, no se preocupe. Y le decían, no, no estuvo bien lo que hice. Eso no se hace, eso no está bien. Y les pedí perdón. Entonces, muchas veces nosotros en este sentido tenemos que dejar como que ese orgullo y ese ego a un lado para hacerlo, por el temor al Señor. Cuando nos equivocamos frente a las personas y nos guardamos ese perdón por orgullo, levantamos un muro de concreto que impide el crecimiento primero de nosotros, porque queremos que nos vean intachables cuando no es así. Y también impedimos el crecimiento del equipo. Entonces, no debemos tener miedo de nuestras debilidades. Las grietas por donde sale nuestra imperfección, irónicamente, es el único lugar, o esas grietas por donde sale nuestra imperfección es el único lugar por donde puede entrar la luz de Dios y la confianza también del equipo. Un líder que ejerce un liderazgo saludable no puede decir, no sé pedir perdón, tiene que saber decir lo siento, me equivoqué. Entonces, la palabra del Señor nos enseña en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orar por los otros, o los unos a los otros, porque de esa forma seréis sanados. Y no solamente se refiere al hecho de ser sanados de nuestras enfermedades físicas, sino también de nuestras heridas emocionales. Entonces, eso lo hemos aprendido, mis amados, aprender a pedir perdón. Bien, así es. Otra de las cosas que hemos aprendido en el liderazgo saludable, a veces aprendemos de los golpes, de nuestras situaciones difíciles. Y una de las cosas que hemos aprendido es a inspirar para no cansar. Porque cuántas veces sin darnos cuenta hemos convertido el servicio en una carga pesada, llena de reglas, horarios y exigencias frías. Recuerdo una vez que fuimos o íbamos a una jornada de misericordia en la isla y habíamos pautado para una hora específica salir, ya que quedaba una hora y algo de la casa en lancha. Y dijimos, a las 7:30 salimos. Esperamos hasta las 7:35 y habían dos parejas pastorales que no habían llegado. Hermano, y solamente le dimos 5 minutos. 7:35 con 00 segundos, nosotros, las lanchas salieron. Y cuando ya íbamos a mitad de camino, vimos a los pastores que iban llegando. Y les hicimos así. Los conocimos por los chalequitos. Por los chalequitos íbamos saliendo. Y a veces decimos, bueno, el Señor después como que nos redarguye y dice, bueno, debemos ser comprensibles en ciertas circunstancias porque no sabe lo que ha acontecido, no sabe el contratiempo que pudieron tener. Entonces, el Señor por ese lado nos tocó. Entonces, como líderes, nuestra misión no es empujar a la gente por un desierto de obligaciones, sino mostrarles el camino de propósito, un camino que valga la pena disfrutar, porque esto es un trabajo que se disfruta.
El liderazgo que se impone genera súbditos. El liderazgo que inspira genera hijos y amigos. Por eso queremos que cada voluntario se levante con el deseo de servir, no con el peso de tener que cumplir. Uy, tengo que cumplir otra actividad de misericordia. Si el equipo no disfruta lo que hace, la visión se vuelve una esclavitud disfrazada de ministerio. Si tu liderazgo se siente más como un látigo y no como un abrazo al propósito, no estás guiando, amado hermano. Estás reclutando mano de obra barata. El líder saludable enamora a la gente del por qué hacemos lo que hacemos. Y la palabra de Dios dice que no teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, como líderes tenemos que cuidar todos estos detalles, todas estas situaciones y momentos tensos que se nos pueden presentar a lo largo de nuestro ejercicio y de nuestro servicio al Señor. Sí, creo que antes éramos más estrictos, más punto y coma, y está bien que nosotros cuidemos la visión, ¿sí? Pero también tenemos que como que buscar la forma de inspirar, de que la gente disfrute y quiera y haga y se preocupe por llegar temprano. Y vale decir que estos que llegaron 5 minutos tarde esa vez hoy son muy puntuales. Entonces, bueno, gracias al Señor por eso, ¿verdad? Pero quizás ese día se sintieron heridos y no es la idea. Una de las cosas que también hemos aprendido dentro del Ministerio de Acompañamiento es corregir con la verdad y no herir con indirectas. Nosotros venimos de una formación en una iglesia donde esto era el pan de cada día, todo el tiempo, las indirectas, las indirectas, las indirectas. Y eso cansa. Como líderes a veces caemos en el error de usar indirectas desde el púlpito, quizás en otro tiempo, en las reuniones o en un chat de equipo para señalar el error de alguien, sin dar la cara. Y yo leí algo en estos días y me sorprendía porque una frase de un sabio dijo que la indirecta es el refugio de la cobardía, pero la palabra de Dios es el lenguaje de los valientes, ¿no? Entonces yo recordaba mucho el hecho de que en una oportunidad estaba en una iglesia donde yo me congregaba hace muchísimos años, donde fui formada. Empezó la clase. Tiraban, o sea, yo sentía que nada me faltaba. Las dos de aquí. O dale, por favor apaguen los micrófonos que estamos escuchando por aquí a algunas personas. Entonces, estaba yo allí y yo decía, nada más que falta que digan mi nombre, Dios mío. Entonces yo en mi situación, yo agarro la Biblia como que para tratar de disimular lo que yo estoy sintiendo, porque es que emocionalmente eso genera un malestar, cuando tú sabes que están diciendo algo que tiene que ver muchísimo contigo. Yo agarro la Biblia y empiezo a leer la Biblia, Espíritu Santo, toma control de mi vida, Señor, ayúdame. Dios mío, porque quiero agarrar esta Biblia y lanzársela, Señor, pero toma control de mí. Y cuando yo agarro la Biblia, la persona que está hablando dice, y agarran la Biblia para no prestar atención. Digo, no puede ser, digo yo. Después yo cierro la Biblia y pongo la Biblia hacia el lado y yo respiro profundo y siguen con el tema y yo me levanto y cuando yo me levanto yo estoy orando diciéndole al Señor que tome control de mí y dice el predicador y se levantan porque se enojan y no les gusta lo que uno. Entonces es una situación bastante tensa, bastante difícil, de las que nosotros para ejercer un liderazgo saludable debemos cuidarnos porque eso no trae nada de beneficio. Tirar una indirecta solo genera amargura, sospecha y división en el equipo. Si hay algo que corregir, no usemos el sarcasmo ni los mensajes en doble sentido, y eso nosotros lo hemos venido aplicando, porque a veces uno con el deseo de que las cosas cambien o que algo mejore, a veces por temor quizás a hablar, decir las cosas, esas conversaciones difíciles, preferimos entonces tirar una indirecta. Y a veces definitivamente eso no es saludable. Vayamos a la persona con amor, usemos la Biblia como nuestro único argumento. Nuestras palabras son hirientes, solo cierran corazones, pero la instrucción bíblica abre los ojos. Si tu corrección no tiene una base bíblica que la sustente y un espíritu de restauración donde yo tengo la intención de que tú mejores, de que tú te levantes, de que tú salgas del error en donde estás,
Si no hay eso, entonces es mejor que guardes silencio y hagas que tu corazón esté sano, como decía el pastor Aníbal. Yo debo sanar porque la persona que constantemente está tirando indirecta en su ejercicio, está tirando, hablando en sarcasmo, una persona que está herida, tiene un problema en su corazón, entonces debe mirar hacia adentro y buscar sanar esa herida. Un líder saludable conforta en privado y honra en público. No debemos usar el mensaje de Dios como que para lanzar piedras de indirectas, sino debemos usarlo para construir puentes de restauración. La Biblia dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, Efesios 4:15. Y la única forma de crecer es, sinceramente, hablando con la verdad, como se nos ha enseñado, y tener esas conversaciones difíciles y no dejarlas entre líneas para evitar entonces que las personas sean heridas, pues. Así es, así es. Otra de las cosas que hemos aprendido de liderazgo saludable es la excelencia del servicio. Y a veces nos perdemos en la verborrea, en hablar de planes grandiosos, mientras el trabajo real queda huérfano. El liderazgo saludable valora al que sirve, no al que solo opina. Quizás no seamos los mejores oradores, quizás no sepamos decir palabras elegantes, pero nada es más elocuente que una tarea bien hecha, amado hermano, y un espíritu de servicio, un espíritu que está allí siempre dispuesto. Y una ilustración que muestra esto es algo que vi, y era una manada de lobos que venía a tomar agua, y cuando ellos estaban tomando agua, el primero que tomó agua fue el líder que tenía sed, y el líder estaba ahí muy sediento y comenzó a tomar agua, pero los otros quisieron tomar agua del mismo pozo donde él estaba, y el líder lo que hizo fue sacar sus dientes, sacar sus garras y decirle básicamente, no vas a pasar. Yo soy el primero que tiene que tomar, yo soy el primero que tiene que servirme. Y en uno de los lobos fue y hizo un hueco, y había agua también en ese hueco, y él tomó agua él y permitió que los otros compañeros vinieran y tomaran agua del mismo lugar. Entonces, a veces el reino se construye con manos callosas, mis hermanos, no con lenguas ligeras. Preferimos mil veces un voluntario que hace su trabajo con excelencia en silencio que una persona que brilla bajo los focos, pero desaparece cuando hay que recoger las sillas. ¿A cuánto les ha pasado? Que cuando están en la parte de presentación, están allí, pero cuando decimos, hermanos, ya terminó todo, vamos a recoger la silla, todos desaparecieron. Pero yo creo que en el ministerio de acompañamiento no hay de eso, mis hermanos. Toda la gente tiene un corazón de servicio y un corazón humilde y enseñable. Y el servicio es el único idioma que el orgullo no puede entender. Menos palabras para explicar lo que hago y más entrega para demostrar lo que realmente soy. Yo como líder no tengo que estar diciendo yo soy el líder, yo soy el líder, yo soy el líder. No, la gente ve tu servicio y por tu servicio entonces te van a seguir y te van a seguir por amor, no por imposición. Y van a decir, pero esa gente del ministerio de acompañamiento tiene algo diferente. Esta tarde o esta mañana, mejor dicho, recibía un mensaje de una persona que nos decía, pastor, estoy siguiendo desde hace años lo que ustedes hacen y de su ministerio. Yo quiero formar parte de ese ministerio. ¿Qué tengo que hacer? Y le respondí y le dije, bueno, son dos requisitos solamente. Amar a Dios sobre todas las cosas y estar dispuesto a servir. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que las personas van a ver nuestro ejemplo como líderes, más que nuestras palabras, más que lo que podamos decir, ellos van a ver son nuestras acciones. Y la palabra de Dios dice, hijitos míos, no amemos
de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una de las cosas que también hemos aprendido es, quizás antes nos cansábamos más, porque nos esforzábamos en planificar, en hacer todo bien, en hablar, en buscar las palabras correctas, y a veces veíamos que no había resultado, y hablábamos, pero bueno, ¿será que yo hablo en chino? A veces decíamos así, la gente no comprende, pero entendimos que hemos aprendido que a veces por las malas, lo hemos aprendido por las malas quizás, ¿no? Que nuestras palabras por sí solas son vacías, no cambian. Podemos dar los mejores consejos, tener las ideas más claras, más creativas, las instrucciones más lógicas, pero nuestras palabras no tienen el poder de transformar un corazón, sino la palabra de Dios que es viva y eficaz. Entonces, en ese sentido, empezamos a depender más de la gracia del Señor, porque a veces nos preocupamos y quizás no hay malas intenciones, o sea, queremos tanto que funcione, que salga. Entonces, metemos mucho en nuestras palabras y dejamos de un lado las palabras del Señor, y eso así no va a tener ningún resultado. Sí, y como líderes cristianos allí no podemos dar una orientación basada en nuestra propia opinión o nuestro estado de ánimo del día. Cada dirección que le damos al equipo debe tener un fundamento bíblico. Si te doy una instrucción basada en mi orgullo, te canso. Pero si te doy una instrucción basada en la verdad, te doy vida. El liderazgo saludable no busca que el equipo nos obedezca a nosotros, sino que todos, queridos hermanos, que todos le obedezcamos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Si quieres que tu equipo crezca, no le des más de ti. Le decimos al Señor, no quiero darles de mí porque no tengo nada atractivo ni nada que darles. Tenemos que darle de su palabra. Leíamos algo muy interesante en buscando entender un poco más esto, y decía que un líder que habla de su propia lógica convence la mente, pero un líder que habla desde la Biblia transforma el alma. No demos órdenes, demos la palabra del Señor, porque dicen que la palabra del Señor no muere y no vuelve vacía. En Isaías 55:11, ya terminando, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Amén. Así que damos gracias al Señor por este momento, y tenemos tantas cosas que seguir aprendiendo y que seguir compartiendo. Un liderazgo sin relaciones humanas saludables es solo una gestión de tareas, pero un liderazgo que ama, respeta y honra es una extensión del reino de Dios en la tierra que vale la pena multiplicar. Así que yo lo recibo, lo vivo, lo transmito y lo multiplico. El liderazgo saludable es aquel que se tiene que multiplicar. Y que Dios les bendiga. Amén, amén. Dios los bendiga grandemente. Qué gusto escucharlos, mis amados pastores Odalis y Gregorio. Verlos crecer en el liderazgo ha sido una experiencia hermosa para nosotros. Verles desaprender para aprender y escucharlos en este tiempo con libertad, en esa experiencia que ha sido hermosa porque ha sido de mucho crecimiento. Sé que impacta también la vida de muchos de los que están presentes en este tiempo de capacitación. Estas enseñanzas van a estar en el YouTube del Ministerio de Acompañamiento. Si usted la quiere ver nuevamente, vamos a estarla cargando ya allí para que usted la pueda ver de nuevo. Y la idea es que cada pastor coordinador, junto con su liderazgo de capacitadores, se formen para dar esta capacitación a nivel local. Por eso es que hablamos de multiplicar. Lo recibo, lo vivo y lo transmito. De esa manera lo multiplico. Y la idea es que cada capacitador del Ministerio de Acompañamiento pueda llevar esta enseñanza a cada uno de las partes de la localidad donde le pertenece ese trabajo de acompañamiento, donde está desarrollando su trabajo de acompañamiento. Por lo tanto, necesitamos que se vayan preparando, pero como ustedes ven, no tiene que ver con una teoría, tiene que ver con una práctica, tiene que ver con una experiencia. Y es importante que cuando demos estos temas, los llevemos desde ese punto de nuestra propia experiencia, desde nuestra sanidad, desde nuestro crecimiento, de lo que no hicimos, de lo que ahora sí hacemos, de lo que nos ha funcionado ahora,
porque de esa manera sabemos que muchas personas pueden también identificarse para aplicar estas herramientas a su propia vida y liderazgo. Así que nos gozamos en este tiempo de cada una de las personas que está conectada. Agradecemos a Dios, ya pasamos de las 100 conexiones y en cada conexión hay muchos pastores conectados, hay mucho equipo conectado y agradecemos al Señor por el tiempo que se han tomado para desaprender, para aprender. Es una bendición grande. Tenemos personas de Venezuela, de Estados Unidos, de Nicaragua, de México, de Colombia, así que el Señor ha sido bueno porque eso nos habla de gente que quiere realmente formarse y capacitarse para ser mejores, mejores líderes, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos. Y yo sé que cada herramienta de esta va sumando a nuestras propias vidas. Somos testimonio de eso, de lo que Dios hace cuando los corazones están receptivos, cuando están dispuestos a desaprender para aprender. Ahorita le quiero compartir un video de quiénes somos. Este video lo vamos a estar enviando por los grupos de WhatsApp. Usted lo puede compartir en sus estados de WhatsApp. ¿Quiénes somos como Ministerio de Acompañamiento? Y nuestro ministerio está conformado por 3 áreas importantes, que es la capacitación, el acompañamiento y la misericordia. A veces gente que entra al Ministerio de Acompañamiento, pero quiere ir directamente a la misericordia. Pero para poder ir a la parte de misericordia en acción, tenemos que prepararnos primeramente. Necesitamos ser acompañados para que entonces sea mucho más sencillo el trabajo de misericordia en acción. Generalmente el pastorado está acostumbrado a hacer misericordia, a hacer jornadas, a hacer actividades para servir a las comunidades. La gran diferencia que tenemos como Ministerio de Acompañamiento es que no lo hacemos solo, como iglesia, lo hacemos como la iglesia de Cristo, no como una congregación. Por lo tanto, para poder trabajar en equipo, en ese liderazgo saludable, tenemos que prepararnos para ello, para poder lograr hacer jornadas que sean de bendición, no solamente para las personas que reciben, sino para el propio equipo, que queda contento, que queda agradecido, porque se siente que realmente cada uno sabe lo que tiene que hacer y está en su justo lugar al momento correcto. Así que primero necesitamos que desaprender para aprender. Quiere decir capacitarnos. Y lo segundo es recibir acompañamiento, porque si yo recibo acompañamiento, entonces yo experimento el acompañamiento en mi vida, yo sé que esto es bueno y quiero que otros también lo puedan experimentar. Y luego vamos al área de misericordia. Voy a colocar un videito de quiénes somos y luego el video entre los pastores y Clever con el tercer punto a desaprender para aprender. Así que veamos el video de quiénes somos. ¿Quiénes somos? A veces la vida pesa. Vivimos en un mundo herido, y muchas personas hoy lloran en soledad, sin tener a alguien que los escuche de verdad. En medio de todo eso, nosotros queremos marcar la diferencia. Somos el Ministerio de Acompañamiento, y trabajamos en 3 áreas, porque la esperanza necesita acción. Primera área, capacitación. La buena intención no basta. A veces sin querer, lastimamos aún queriendo ayudar. Por eso nos formamos constantemente, desaprendemos lo que ya no funciona, para acompañar bien. Para hacer el bien haciéndolo bien, sin hacer más daño. Segunda área, acompañamiento. Hay dolores que no se gritan, sino que se guardan por miedo a ser juzgados. Nosotros vamos con respeto, con principios claros y un código de ética que rige nuestra tarea. El que sufre no necesita un discurso, necesita a alguien que se siente a su lado. Tercera área, misericordia en acción. Porque amar no es solo decir te quiero, es mostrarlo con hechos. No venimos a dar peces, venimos a enseñar a pescar. Trabajamos la autogestión, porque unidos somos más fuertes. Esto nos permite responder de forma ordenada ante situaciones desafiantes y catástrofes. Nosotros no improvisamos, respondemos de forma ordenada. Llegamos a cada estado, a cada rincón del país de forma voluntaria. Estos somos: preparar el corazón, sentarse con el que sufre y actuar cuando el mundo pide a gritos que alguien se mueva. Somos el Ministerio de Acompañamiento. Buenas tardes, bendiciones. Nos alegra hoy
el privilegio de compartir con cada uno de ustedes, pastores. Un abrazo desde el Táchira, frontera. Mis hermanos, tercer aspecto a desaprender. Cambiar la definición de orden como control a bienestar. Bien. Es el cuidado. El ministerio de acompañamiento usa su orden, pero para cuidar al equipo, para cuidar al pastor, para cuidar al líder. Siempre lo hemos dicho y vamos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos al ministerio de acompañamiento, llegamos quebrados, mis hermanos, con un rompecabezas. Pero como Dios es un Dios de orden y está el Espíritu Santo vino y colocó personas adecuadas, capacitadas, que nos ayudó, que nos escuchó y nos ayudó a colocar cada cosa en su lugar. Como hemos visto en los talleres del CHIC, los que han visto el taller del CHIC, que está ese estante desordenado y el mismo Dios, a través de nuestros pastores que nos cuidan, se ha venido colocando las cosas en orden. Como pastor yo vengo de una estructura, de un orden, pero bajo un control. Ese control me asfixió y llevó a mi vida a quebrarse, a mi familia a quebrarse. Llegó un punto de vivir en un mundo de religiosidad. Sí, yo acepté a Cristo a la edad de 16 años, pero venía con una estructura que no me estaba dando ningún fruto. Comparto la Biblia, leo la Biblia, pero llegó un momento de que ni siquiera una risa, ni un compartir, sino era una persona rígida, fuerte, y quería que todo el mundo entrara por mi pensamiento, por mi aro, y Dios no es así. Quería ver a Dios como una estructura de control, pero un orden para controlar. Pero ese orden asfixia, ese orden daña, y lo viví. Cuando llegamos al ministerio de acompañamiento, llegaron a los pastores Juan y yo a decirle que nosotros éramos personas indignas. Y entonces era una persona que no estaban capacitados y no sabían que en el ministerio de acompañamiento se trabaja en lo contrario, no hay que hacer daño. Tenemos que cuidar, tenemos que proteger. Y cuando llegamos a acompañamiento empezamos a utilizar las herramientas adecuadas, herramientas que nos van a ayudar a crecer, a fortalecer, pero sobre todo, pastores, hermanos, amigos, a desaprender. Porque yo vengo desde mi niñez de una estructura de orden, pero bajo control. Voy a mi edad adulta y entro a una estructura militar. Al entrar a la estructura militar es una estructura de orden bajo control. Cuando una persona tiene la razón, pero el superior dice otra voz, así tenga la razón, es lo que diga el superior. Y esa estructura la llevé a mi hogar, la llevé en diferentes organizaciones donde iba, y lo que ocasionaba era daño. Cuando llego al ministerio de acompañamiento, hay algo que aprendí a identificar, a reconocer dónde está mi falla. Llegué herido, maltratado por una estructura de una organización natural, militar, pero también vengo herido por una estructura religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque en el momento que yo confío en un pastor, le doy confianza, todo lo que le dije me lo expone y me hace un daño. Llegó el momento de que yo le pedí, Señor, ayúdame, porque ya no quería ser más cristiano. Pero el Espíritu Santo estaba en mí, que le clamé a Dios y le dije, Señor, envía a alguien que me ayude a recuperar mi vida, a recuperar mi hogar, mi familia, a recuperar todo mi ser. Sí, existía, iba para una iglesia, iba a una organización
pero dentro de mí estaba destruido. Hacía, hacer, pero a la vista de los demás era excelente. En mi puntuación dentro de la vida militar era 100, pero me tocó que decirle a un amigo mío general, necesito rescatar mi familia. ¿Usted el pastor de la organización militar? Dijo, sí, y necesito ayuda. Ahí fue donde apareció el Ministerio de Acompañamiento, nuestro pastor Juan y el equipo que estaba en esa época, y nos tendió la mano para crecer, para identificar, para trabajar. Por eso hoy, pastores, le estamos hablando desde nuestras heridas, de nuestras cicatrices ya sanas, para poder fortalecer el equipo, crecer y multiplicarnos en este año 2026. Lo estamos recibiendo, lo estamos viviendo para transmitirlo, pero sobre todo lo vamos a transmitir con mucho amor, porque cuando una verdad se dice con amor, edifica, pero cuando una verdad se dice con crueldad, va a hacer daño, y es la misma verdad. Pastores, yo estoy agradecido a Dios primeramente por llegar al Ministerio de Acompañamiento, porque el Ministerio de Acompañamiento aplicó a mí una reingeniería espiritual, una reingeniería desde mi ser para poder hacer. Y doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, por la familia, porque hoy actualmente hay organizaciones que nos están llamando para ser parte de ellos, porque han visto el trabajo que se está haciendo aquí en Frontera y quieren que seamos y sumemos al esfuerzo de ellos. Pero como somos fieles e idóneos, nos quedamos con acompañamiento, porque nació del corazón de Dios. En este momento paso a mi esposa para continuar con este bello testimonio, porque le estamos hablando desde nuestro corazón para el corazón de ustedes, amados pastores y líderes del Ministerio de Acompañamiento. Les amamos. Bien, bueno, gozosos, muy gozosos de estar hoy con ustedes, felices, mis amados hermanos, de poder hablarles desde la experiencia, ¿sí? La pastora Joa hizo una acotación inicialmente, cuando dice, bueno, la capacitación anterior fue donde dieron los puntos y esta estructura buenísima, pero ahora nos dice desde nuestra experiencia. Y bueno, ya que les mencionó, no sé si ustedes ven esta monedita, que está por acá. Eso fue nuestra vida cuando el Señor nos llamó a acompañamiento, y lo que hizo fue así, darle la vuelta a la moneda. Decimos nosotros, es otra forma de ver el servicio del Señor, porque nuestro ejemplo a seguir es Jesús, no hay otro. ¿Cómo miro a mi prójimo? Con ojos de compasión, con ojos de misericordia, como hablaron los otros pastores, con saber perdonar, porque hay que aprender a perdonar, porque a veces nuestro orgullo no deja. Cuando tenemos un liderazgo desde mi imposición, voy a maltratar al que esté al lado. Entonces, pero el Señor nos dice en su bendita palabra, porque todos sabemos que es allí donde está el asidero del Ministerio de Acompañamiento, su bendita palabra. 3, 23, 25, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Él es que nos debemos, a Él es el que servimos, por eso amamos lo que hacemos, porque no solamente está allí una persona autoritaria, no la hay es cuidado, hay es compasión. Me hace acordar en este instante que nosotros cuando el Señor nos llama, porque es un privilegio que esté aquí sentado, ustedes allí sentados, amados hermanos, es un llamamiento santo, es un llamamiento del Señor. No estamos aquí reunidos hoy por casualidad. Aquí el Señor tiene ese propósito y vio en su corazón, de repente triste, dolido, como fuera, pero el Señor vio el anhelo que tenemos de servirle, y Él ve el corazón, no ve lo que está enfrente, sino el corazón. Nos llama el Señor por su amor y su gracia, y nos empezamos las capacitaciones. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que aquí se capacita una y otra vez. Fuimos varias veces y nos
nos sentamos a ver el taller Compartiendo Esperanza en Tiempo de Crisis, lo vimos una, luego otra vez, y luego otra vez, y nos volvimos a ir, y otra vez, es decir, que era por cuarta vez que lo veíamos, y nosotros nos preguntábamos, pero ya lo vimos, o sea, ya vimos este taller. Entonces, pero en el momento no entendíamos, porque como veníamos de una estructura asfixiante, entonces no, tampoco atrevíamos a decir nada, solamente estábamos allí en silencio, pero claro, cada vez que lo veíamos, también notábamos una particularidad, que aprendíamos, era el mismo taller, pero aprendíamos otro punto de vista, volvíamos a ver, y todavía, amados, esta es la fecha que nosotros vemos compartiendo por ese tiempo de crisis y seguimos aprendiendo, porque eso lo hace el Señor realmente, porque cada uno de ustedes, cuando abre su boca, el Señor coloca palabras. Entonces, estábamos allí felices, pero a la vez muy expectantes, nerviosos, y nos mirábamos, y bueno, ¿y qué pasó con nosotros? Y nosotros queríamos era salir corriendo de todo esto, pero ahí vimos el liderazgo que ama, que protege. No lo habíamos tenido esa experiencia, no lo habíamos experimentado. Entonces, ¿qué dije? En el momento cuando estábamos en una crisis de nuestra existencia, yo le dije a Clever que yo no quería seguir en el ministerio cristiano. Yo no quería, yo seguía al Señor, pero yo no quería más nada. Pero cuando el Señor me trae acompañamiento, me acompañan y sé que es que acompañe. Me siento amada, me siento cuidada, me siento acompañada. Y yo dije, no, ya va. Yo quiero que otros experimenten lo mismo que yo no me puedo callar. Yo no puedo, aquí está pasando algo diferente. Aquí me están amando, aquí me están cuidando. Yo quiero hacer lo mismo con otra persona. Es cuando como decimos ahorita, que eso para mí ha sido demasiado bello. Lo recibo, lo vivo y lo transmito. Yes. O sea, eso caló, en ese momento no lo veíamos de esta forma, pero era lo que percibía. Fui cuidada o fuimos cuidados, ¿sí? Entonces, ese justamente, está el orden, amados hermanos. El ministerio de acompañamiento es ordenado. En una oportunidad un pastor nos dijo, el pastor voluntario que trabaja con nosotros, pero ¿por qué tanto protocolo? ¿Por qué hacen tanto protocolo? El toque tiro ese. Ese mismo protocolo. El viaje tiro ese. Ese mismo protocolo cuida que no nos desgastemos, cuida de nosotros, de que no vayamos a herirnos los unos con los otros. Sabemos que cada equipo tiene una comisión y va a trabajar en base a esa comisión. Y si el otro necesita ayuda, no hay competencia, amados hermanos. El ministerio de acompañamiento nos ha enseñado que no compite, aquí no se compite. Y cuando se compite desde el ego. Y el Señor nos ha enseñado a través de su bendita palabra que servir es servirle al Señor. Entonces, pero que hay un protocolo, hay un cuidado, sí, hermanos, somos bien rigurosos. A tal punto que tenemos la bendita palabra del Señor, pero también tenemos un código de ética, ¿sí? Entonces ese código de ética nos muestra la dirección, es la brújula para dónde vamos a ir. No, decía la pastora yo en la enseñanza pasada, ya la rueda está lista, ya la rueda está hecha, no tenemos que estar inventando nada, ¿sí? Pero sí, en el sentido de que está hecho, pero sí recibimos esa opinión, sí escuchamos, no es que sea rígido porque en el código de ética, amados hermanos, muchos de ustedes han aportado algo que hemos llevado a la mesa, al estudio y la consideración, y lo hemos plasmado en el código de ética. Entonces, no es que no sea flexible, no es que sea rígido, no, pero con orden. Y es hermoso, hermano. Hermano, cómo se crece en armonía, cómo se crece en cuidado al liderazgo, cómo se crece cuidando su corazón, cuidando mi corazón, y cómo nosotros a la hora de acompañar a otros, puedo replicar lo que estoy aprendiendo y estoy siendo. Luego viene la cerecita del pastel ser para ser. O sea, maravilloso, amados hermanos. ¿Sí? Comenzamos a trabajar, bueno, vamos a parar un momentico, stop. Vamos a ver hacia adentro qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo, para dónde voy. Una vez sano, voy a ayudar a sanar a otros, porque si tengo un mundo de confusión en mi vida, voy a confundir a otros, amados hermanos. Ese es el orden del cuidado, ¿sí? Entonces,
entre todos, decíamos también cuando hablábamos con los hermanos coordinadores, el lema enfocado no se quedó solamente en el 2025, no se quedó pegado allá. Ese enfocado camina con nosotros todo el tiempo. Nosotros no podemos enfocarnos. Estos días a Cleves de verdad lo llamaron y le dijeron, necesito que ustedes sean los asesores a un equipo de personas que quieren incursionar en la política. Y vimos que hemos visto varios pastores, porque la persona es cristiana, y hemos visto varios pastores y nos damos cuenta que creo que ustedes son los que necesitamos, que vengan a la organización para que sean nuestros asesores. En otra, dice Clever, en otra época, wow, ¿sí? Sí, tal. Pero, ¿qué pasó? No podemos. Por ello corriendo, hermano. No podemos, porque el Señor nos mostró, nos enseñó a enfocarnos. Porque eso es trivial. El llamamiento es santo y es un privilegio que no lo podemos cambiar por nada ni por nadie. Entonces, ese es el nivel de identidad, es el nivel de compromiso con el Señor, con el ministerio. Por eso es que oramos todos los días, Señor, envía mujeres, hombres fieles, idóneos, que tengamos ese compromiso con el Señor. Entonces, allí podemos ver, hermanos, ya los hermanos lo han venido desarrollando, ya lo desarrollamos en la capacitación pasada, en la teoría, qué pasa con un líder controlador, cómo asfixia, cómo ahoga, cómo maltrata, cómo daña. Y hoy el Señor está llamando a un liderazgo en libertad, un liderazgo de cuidado. Saludable. Un liderazgo saludable, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo conocí al pastor Juan Maraver. El pastor Juan Maraver se ve así muy serio. Pastor, no se esté riendo, póngase serio. Entonces yo decía, wow, ese pastor es serio. Entonces decía el pastor, no, es que no me conocían porque ahora soy un osito cariñoso. Entonces, entonces, pastor Juan, el Señor le ha regalado esa gracia, ese amor paternal. Y yo sé que aquí más de uno va a estar de acuerdo. ¿Sí? Cuando abraza el pastor Juan, abraza un padre realmente. Entonces, hermano, ¿por dónde vamos a agarrar? ¿Para dónde vamos a agarrar? Si el Señor nos trajo con ese amor, el Señor depositó en nuestros pastores también, esa parte de modelar. Entonces, queremos que otras personas no se pierdan la bendición que Dios está haciendo. Y muchas personas están viniendo con esa claridad que tenemos hoy. Entonces, y bien enfocadito que es para el Señor que lo estamos haciendo. Entonces, bueno, mis amados hermanos, no sé cuánto me queda, Clever, que está llevando el tiempo acá. Pastores, de verdad agradecido al Señor porque anteriormente era otra historia. Hoy le damos gracias al Señor por la bendición, por la gracia, ser parte del ministerio de acompañamiento. Ok, para cerrar, amados hermanos, decían nuestros pastores, ¿no? Se puede decir que un orden por control nace del miedo a perder el poder, a perder la imagen, ¿sí? Pero el Señor nos llama, ¿sí? Con un orden de cuidado. Y ese amor es el que sostiene a las personas. Y ese es el amor que da el ministerio de acompañamiento que nos enseñó Jesús. Ese cuidado es el que va a proteger. Anteriormente nosotros pensábamos que sentarnos a un tiempo de espera era un castigo. Así lo veíamos. Ahora sabemos que si los pastores nos dicen, tienen 7 días desplegados, se van a descansar. Lo tomamos como amor. En otra oportunidad decíamos, lo que pasa es que lo estoy haciendo tan bien que no quiere que brille y por eso me mandaron a sentar. De otro momento pensaríamos así. Pero ahora no, decimos, nos aman tanto que más de 7 días no puedo estar y me mandan a descansar, gloria a Dios. Eso es estar capacitados, mis amados. Bueno, mis amados, esto es el punto que el Señor nos entregó a nosotros para desarrollar. Bendiciones y les amamos y les necesitamos. Les amamos, pastores. Dios les bendiga y un fuerte abrazo desde la frontera Táchira. Les amamos. Amén. Bendiciones. Qué bendición, qué hermoso verles. Hoy hablar desde las cicatrices, hablar desde esa experiencia y saber que Dios hace cosas maravillosas y podemos verlos a ustedes sirviendo en el ministerio de acompañamiento, fieles, comprometidos
y multiplicando, porque eso que ustedes recibieron, ahora ustedes multiplican con otras parejas y pueden brindarle también ese acompañamiento y eso es multiplicar y eso es lo que queremos. Si yo vivo esto, si yo lo recibo, lo vivo, yo quiero que otras personas también lo puedan experimentar. Eso es acompañar, acompañar en el dolor a la persona, sabiendo que esa persona, una vez que se restaura, una vez que esa persona se levanta, esa persona va a ser instrumento para bendecir a otros y acompañar a otros. Es así de sencillo, es solamente eso. Pero por supuesto, para hacerlo tenemos que tener esa conciencia de estar dispuestos a trabajar bajo un orden, bajo un trabajo, que ese orden no es un control, sino que realmente nos trae bienestar, nos trae ese autocuidado, ese cuidado para todo el equipo. Eso es tan importante lo que compartían al final en cuanto a ese tiempo que a veces uno le manda de descanso. Sí, para algunos puede salir como que, ay, que no quieren que yo brille. Para otros puede decir, bueno, lo estoy haciendo tan mal que me mandaron a descansar, me mandaron a sentar. Entonces tenemos que verlo cuando estamos capacitados, que realmente eso es parte de lo que es la visión del Ministerio de Acompañamiento, es el cuidado pastoral. Y a veces nos toca decir a pastores que están trabajando hermoso, precioso, con tanto esfuerzo, con tanto amor, con tanto ánimo, y le decimos, pastor, queremos que descanse, queremos que te dé un descanso, un break. Para algunos ha sido una ofensa, para algunos ha sido como algo, Dios mío, no me valoran, no quieren, no están valorando lo que yo he hecho, y realmente lo amamos tanto, lo valoramos que queremos cuidar a esa persona. Porque si comenzamos a ver desde los aspectos a desaprender, cambiar nuestra agenda del hacer para hacer primero. Entonces, todo esto va de la mano. O sea, todo esto forma parte de lo que es Ministerio de Acompañamiento. Desaprender de tantas estructuras para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y lo importante es que el trabajo se está haciendo en primera intención, por amor. Por amor se está haciendo. En ningún momento hay una segunda intención. Nuestra principal intención, y de allí nace el Ministerio de Acompañamiento, es el cuidado pastoral. Amén, así es. Vamos a colocar un video de multiplicar, que es el video del lema del año 2026, multiplicar, porque yo recibo, vivo y transmito lo que he experimentado. No hablamos desde la teoría, hablamos desde la experiencia. Entonces es muy importante que tengamos siempre presente que este año es el año de multiplicar. De multiplicar no significa meter gente. No, multiplicar significa que la base que nosotros nos estamos preparando para transmitirle a otros desde la experiencia para que otros puedan enseñar. Personas confiables, personas que sean fieles e idóneas para el trabajo que estamos haciendo como Ministerio de Acompañamiento. Como ustedes verán, un ministerio donde lo más importante tiene que ver con el buen testimonio, nuestro testimonio. Eso va a hablar más que las palabras. Así que luego del video de multiplicar, van a estar los pastores Zaida y Erwin Inciarte desde el estado Zulia compartiendo el cuarto aspecto, a desaprender para aprender. Vamos a ver el video. Lo recibo, escucho la verdad, pero no me conformo con simplemente oír. Lo vivo, crezco y doy fruto, y no me quedo con ella o la guardo. Lo transmito a personas dignas de confianza y capacitadas para que ellos también sean parte de este ciclo. Multiplicar 2026. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Somos acompañamiento. Qué maravillosa capacitación el día de hoy. Espectacular. Bueno, para nosotros es un honor poder escuchar a los ponentes y ser parte de ellos. Bueno, ¿qué se nos queda de lo que hemos escuchado? Primero, el pastor Aníbal hablaba
de que para tener un liderazgo saludable debemos de basar nuestra agenda no en el hacer, sino en el ser. Preocuparnos más en estar centrados en el Señor, en preocuparnos por nuestro ser que en el hacer. Los pastores Rincón hablaban precisamente de que nuestro liderazgo saludable debe estar basado no en un autoritarismo, sino en una relación. Para tener un liderazgo saludable debemos de priorizar la relación los unos con los otros. Yo tenía hace años mis primeros pastores, mi pastora decía, bueno, no sé qué vamos a hacer nosotros en el cielo. ¿Será que mientras yo esté en el baño, vos salís y andás ahí por el patio y conversáis con los hermanos ahí en el cielo? Y cuando vos vas al baño, entonces yo salgo. Y la vida no es así, amados. Nos hemos aislado tanto que pensamos que nuestro mundo es el mundo del Señor. Y tenemos que basar nuestro liderazgo en la relación. Los pastores Colmenares hablaban de para tener un liderazgo saludable necesitamos dejar el autoritarismo, dejar el control basado en el autoritarismo y pensar en un liderazgo basado en el cuidado de los demás. Cuando cuidamos a otros, sabemos que nos aman. No cuando nos prohíben, no cuando controlan aún nuestros movimientos, sino cuando nos aman, cuando nos cuidan, cuando nos protegen. Y nos toca ahora pues a nosotros basar nuestra capacitación en el día de hoy, basados en que para tener un liderazgo saludable necesitamos salir del aislamiento y tener principalmente una autonomía responsable. Con esto del aislamiento dentro del liderazgo es un asunto muy peligroso, ¿no? De hecho, aquí hace no mucho se celebró pues la conferencia pastoral por la Asociación Billy Graham y hubo un ponente, un mexicano, Gilberto Gutiérrez. Él decía que muchas veces las denominaciones o las organizaciones han servido para dividir la iglesia del Señor. Y hay que recordar que nosotros como ministerio de acompañamiento, y por eso lo traigo a colación, porque el ministerio de acompañamiento hay una aglomeración de pastores de diferentes organizaciones y denominaciones. Hemos salido del aislamiento, hemos salido de pensar o creer que el control absoluto es para llevarnos al cielo. No, muchas veces ha sido para dividirnos. Pero ¿cómo nosotros podemos tener entonces un liderazgo saludable? Y yo quiero basarme para hablar esto del aislamiento en las 3 fases del ser humano. El ser humano tiene 3 fases. Primero, cuando nacemos, somos totalmente dependientes. Totalmente dependientes. Necesitamos de nuestros padres o de los cuidadores para que nos alimenten, nos aseen, nos sustenten, nos enseñan a dar los primeros pasos, nos enseñan las letras, el conocimiento, nos digan qué es esto, qué es aquello. Estamos en una etapa de dependencia absoluta. Pero ya cuando el niño empieza a entrar en su juventud y sabe que puede caminar, que puede correr, y los papás lo quieren detener, entonces ellos se ponen bravos porque el niño está sintiendo que está en la etapa o está entrando en la etapa de la independencia. Y esta etapa nos gusta mucho de nosotros. De hecho, yo le decía a mi mamá, espera que yo tengo los 18 años para que vos veáis que yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Mi mamá decía, ajá, cree y confía en eso, que aunque te cases y tengas hijos, te puedo dar todavía con un palo de escoba. Pero yo me sentía que después de los 18 años, yo podía ser independiente, pues. Y podía hacer todas las cosas con libertad. Y es una etapa muy amada por nosotros.
la independencia. Pero luego de ser independiente, empezamos a sentir la necesidad ya de entrar de nuevo en un tipo de dependencia. Y parece contradictorio. Esa etapa se llama interdependencia, es decir, hey, no voy a caer en los dos extremos, ni depender mucho de alguien, pero ni tampoco ser tan independiente que me aísle de otros. Y ese estado se llama interdependencia. Y por eso es que nos sentimos solos y empezamos a buscar un compañero o una compañera y nos casamos. Y cuando nos casamos para formar una familia, entramos entonces en la etapa de interdependencia. Dependemos el uno del otro. Tenemos el poder para ser independientes, pero decidimos depender también de otros para poder ser feliz. Y este es el proceso, porque mire, en el Ministerio de Acompañamiento, si aplicamos estas tres etapas para desaprender para aprender, vamos a compararla en la etapa de dependencia. A veces llegamos en el Ministerio de Acompañamiento y vemos que el niño para caminar se tropieza y cae. Se tropieza y cae. Y él cree que esa es la manera de andar. Pero a la medida en que vamos creciendo, tenemos que decir, oye, no, yo puedo andar sin tropezarme. Y empieza uno a agarrar estabilidad. Y ya uno no tropieza para andar, sino que corre para avanzar. Y corre sin caerse. O si me caigo son muy pocas veces. Cuando llegamos al Ministerio de Acompañamiento, los pastores Juan y yo decían que a veces queremos empezar por misericordia, pero nos toca muchas veces empezar por capacitación. ¿Para qué, amados? Para desaprender muchas cosas que tenemos o que traemos de nuestras denominaciones o de nuestras organizaciones o de la vida de nuestras propias experiencias y aprender a ver la vida de cómo nosotros podemos entonces hacerlo de otra manera. Luego de capacitarnos, desaprender para aprender cosas nuevas, nos toca entonces asumir responsabilidad. Y asumir responsabilidades, Gregorio y Odalis decían que el liderazgo no es una posición de privilegio, sino que es una responsabilidad. Cuando nos capacitamos entendemos que liderizar no es que nos vean como importantes, sino ser siervos, empezar a servir y hacerlo bien. Ese debe ser nuestro interés, hacerlo bien. Y para eso nos capacitamos, es decir, para dar pasos cada vez mejor, ir sacando de nosotros esas cosas que creíamos que eran buenas, pero que hacían daño. Y ir aprendiendo formas de cómo comunicar lo que sentimos para no hacer daño. Qué bueno es, amados, que hoy tengamos este espacio aquí, porque necesitamos entonces pasar de la capacitación al acompañamiento. Y el acompañamiento muchas veces exige el no hacer daño al que ya está sufriendo. El poder saber comunicar lo que sentimos sin hacer daño o poder escuchar de la forma correcta a aquel que está sufriendo. Somos llamados a ser pastores de cuidados, a ser voluntarios que cuidan a aquellos que vienen con muchas heridas y mucho dolor. Mire, en estos días, conversando con la pastora Flor y la pastora Joa, mi esposa y yo, en un momento como de retroalimentación de cómo nos sentíamos, de cómo estábamos, donde abríamos nuestro corazón de mostrar muchas veces nuestras heridas. Nosotros le decíamos a la pastora Joa y a la pastora Flor, he aquí a personas con cicatrices. Teníamos heridas, pero no escondemos nuestras cicatrices, porque en el acompañamiento aprendemos que nuestras heridas pueden ser sanadas si las conversamos, si las hablamos. Y de aquí la importancia de tener un liderazgo saludable que sale del aislamiento, que sale del aislamiento y se centra principalmente en ir, amados hermanos, a una autonomía que sea
suficiente para poder sanar nuestra vida y la de los demás. Nosotros necesitamos, amados, constantemente mostrar nuestras heridas para que cuando escuchamos al que está herido, sepan que nosotros también podemos escucharle porque hemos estado en su misma situación. Pero ahora déjeme basarnos aquí en esto de la interdependencia. La interdependencia me hizo acordar a mí, o la autonomía responsable, al versículo que está en Proverbios capítulo 4, versículo creo que 27, sí, Proverbios 24, capítulo 4, versículo 27, que dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es decir, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. El Ministerio de Acompañamiento tiene protocolos de acción. El Ministerio de Acompañamiento tiene un código de ética que nos dice cómo tenemos que actuar. Muy parecido a lo que dice Proverbios 4:27. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino apártate del mal. Y yo me imaginé, perdónenme ustedes, pero yo me imaginé el camino. El Señor te dice, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Tú puedes ir por ese camino arrastrándote como un gusano. Puedes ir por el camino brincando como un saltamonte. Puedes ir por el camino mirando hacia atrás y te gusta caminar hacia adelante mirando hacia atrás. El requerimiento es no apartarte a derecha ni a izquierda. ¿Te gusta ir de cabeza o te gusta ir gateando? Muchas veces el Ministerio de Acompañamiento, a través del código de ética, de los protocolos de acción, nos dan la libertad para nosotros poder hacer el trabajo, pero siguiendo ciertos lineamientos, basados en el código de ética y basados principalmente en los protocolos de acción. Nos pasó aquí en el estado Zulia. Nosotros habíamos recibido el taller de los protocolos de acción en desastres naturales, pero no habíamos pasado nosotros por un desastre natural. Le tocó al Táchira, le tocó a Yaracuy, a Aragua, a Maracay en Aragua, le tocó a Mérida, a los pastores Lobos, vivir una catástrofe. Y cuando aquí en el Zulia nos tocó vivir un momento trágico por la explosión de una empresa de explosivos, nos tocó llamar al pastor José Lobos y Catherine y preguntarle, ¿qué hicieron ustedes en esta acción? Es decir, basándonos en el protocolo, pero también en la experiencia de otros. Y eso nos ayudó a nosotros a hacerlo bien, con autonomía, pero basándonos en lo que ya tenemos escrito, que nos dice cómo tenemos que hacerlo, cómo son las sugerencias para hacerlo, pero con autonomía. Mi esposo está inspirado. Gracias, amor, por hablar con tanta pasión que olvidó la chuleta. Bueno, en lo que queda de tiempo, mis amados, la autonomía responsable no es estar solos, no es trabajar aislados, es tener un trabajo local, pero con una dirección nacional. Es estar en un proceso que es local, pero integrado a un cuerpo, a una estructura de acompañamiento. Acá en el estado Zulia, nosotros tenemos 3 coordinaciones del Ministerio de Acompañamiento y todas son autónomas. Sin embargo, todas nos comunicamos, tenemos un grupo, nos vemos mes a mes. Generalmente no hacemos cosas que la otra coordinación no lo sepa, porque hemos aprendido con experiencia, con lágrimas, con dolor, que la autonomía responsable no está aislada, no está divorciada de la rendición de cuentas. Al contrario,
estamos viviendo un proceso local, estamos creciendo localmente, pero bajo una dirección, bajo una estructura, bajo una rendición de cuentas. Lo recibo, lo vivo, lo multiplico. Es el eslogan de multiplicar para este año. Y una de las particularidades que hemos visto durante estos 7 años del Ministerio de Acompañamiento es que todo lo que Dios ha hecho con el Ministerio de Acompañamiento viene desde la experiencia, es decir, un proceso de capacitación, un proceso en el que Dios nos ha pasado a vivir cada una de las etapas, de los protocolos, de las maneras de actuar del Ministerio de Acompañamiento, y que gracias a ello el Ministerio de Acompañamiento está consolidado en varios estados de Venezuela, y no solamente dentro de Venezuela, sino fuera del país también. Y en diciembre del 2024, el Señor nos hizo vivir, porque la cuestión es que no es que lo vivo, sino que si no lo vives, Dios te lo hace vivir, porque somos pastores, porque tenemos un corazón que ama al Señor, ama el servicio, pero claro, lo decía Odalis y Gregorio, estamos llenos de humanidad, de errores, de creencias propias que muchas veces entorpecen o manchan el trabajo perfecto del Señor. Así que el Señor, si no lo vivimos, Él hace que lo vivamos, porque Él es el labrador y muchas veces llega a nuestras vidas a cortar nuestras ramas para que podamos dar más fruto. En diciembre del 2024 tuvimos o pasamos una crisis como equipo Zulia, una crisis no pequeña, una crisis donde tuvo que intervenir los pastores Juan y Joan Maraver, una crisis donde particularmente a mí me dolió mucho, me tiró varios días en cama, pero iniciamos un proceso de revisión, un proceso de crecimiento, las 3 coordinaciones, y empezamos el 30 de enero, después de recibir las directrices de enfocarse 2025. El 30 de enero tuvimos la primera reunión. Y recuerdo que en esa primera reunión no se tocó nada de lo que tenía que ver la crisis, sino más bien cómo nos estábamos sintiendo nosotros. Y partimos de allí a un proceso de sanidad que se vio evidenciado mes a mes, no solamente en el trabajo conjunto como coordinadores, sino también en la amistad, en el interés del uno por el otro, en el trabajo organizado de grandes, megas jornadas. Es decir, ya no se veía un trabajo de las 3 coordinaciones, sino de una coordinación, de un mismo equipo, de un solo equipo acompañamiento Zulia. Tuvimos entonces, amados, que aprender que la autonomía responsable y el liderazgo, un liderazgo saludable, es un liderazgo que es más humano, es un liderazgo que escucha más, es un liderazgo que está cercano, que se relaciona más, que está allí. Lo decía también Aníbal, dejamos un poco quizás la agenda, el hacer, la revisión, la entrega, para pausarnos y ver cómo nos estábamos sintiendo, trabajar en el ser y sanar desde allí, desde lo más dentro, aprender los procesos de comunicación, aprender a hablar lo que me está molestando, lo que no estoy entendiendo, lo que me está incomodando. Y gracias a ese proceso tuvimos más conexión, tuvimos más autonomía, tuvimos una integración, mayor integración regional, más unidad, un liderazgo más saludable, porque de alguna u otra manera veníamos trabajando autónomos, pero de alguna u otra manera también estábamos trabajando aislados. Es decir, estábamos confundiendo la autonomía responsable con trabajar cada uno en su parroquia, cada uno en su gestión local. Entonces, un liderazgo saludable trabaja, tiene el proceso local, pero con una dirección nacional, con una dirección regional. Es decir, los procesos, los aprendizajes,
los errores, se dan de manera micro en cada equipo, pero todas esas experiencias suben a la dirección, se analizan, se discuten, tenemos encuentros de coordinadores, tenemos encuentros de enlace, es decir, es toda una experiencia, es toda una revisión, es un aprendizaje constante que nos ha llevado al día de hoy a hablar de autonomía responsable, cosa que no todos los ministerios pueden hablar porque les da miedo hablar de la autonomía responsable, porque es como que darle libertad. Claro, somos libres de adaptar una sugerencia, un protocolo a nuestra realidad, pero con una dirección, con un mismo propósito, con un mismo sentir, enfocados en una misma cosa. Así que la autonomía responsable no es aislarse, autonomía responsable no es trabajar solo, autonomía responsable es trabajar juntos aprendiendo más. Se nos está terminando el tiempo, se nos está apagando la computadora, estamos sin electricidad, recién llega, así que bueno, mis amados, mi esposo, Dios les bendiga. Saludos. Amén, amén. Qué bueno, qué bendición. Cuánto me gozo de ver todo el crecimiento del equipo del Zulia, del crecimiento de todo este trabajo tan precioso que Dios ha permitido en esta región de nuestro país y saber que en medio de cada una de esas experiencias vamos madurando, vamos creciendo y vamos entendiendo que necesitamos definitivamente uno de los otros. Los amamos y los necesitamos definitivamente. Eso es parte de lo que es acompañamiento. No lo puedo hacer solo. Necesitamos de todo y la participación de cada uno y cada uno en sus dones, talentos, en su amor, en su cariño, en su experiencia. Todo eso suma a lo que hoy en día es Ministerio de Acompañamiento. Agradecemos al Señor, pastores Erwin y Zaida. Gracias por compartir con nosotros su experiencia. Gracias por ser fieles en ese trabajo de acompañamiento y por permitirnos también ser parte de ustedes como familia, como parte del ministerio, porque así es como Dios nos ha unido, pues, en ese sentir de servir, pero con compañeros y amigos que junto a nosotros, codo a codo, vamos adelante haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Gracias a todos por participar en este tiempo. Gracias, amada familia de acompañamiento. Bueno, fue una jornada extraordinaria. Muy bueno. Sé que cada ponente, si vamos a dar este tema nuevamente, cada uno en su experiencia va a darnos más y más información, nos va a dar más de su experiencia y eso nos va a dar mucho más conocimiento y nos edifica. Realmente lo que queremos es no que usted se lleve cantidades de teoría, sino que usted pueda autoexaminarse, auto-revisar, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy llevando mi liderazgo? ¿Y qué puedo aplicar yo ahora para mi propio trabajo ministerial? No solamente como acompañamiento, sino como ministerio local. Así que ha sido un gozo, una bendición estar este tiempo junto a todos ustedes. Gracias por estar allí muy activos en el chat y queremos pedirles que nos envíen notas de voz, que nos envíen mensajes de texto, que nos envíen la experiencia de lo que ha sido hoy este tiempo de capacitación para saber cómo usted lo recibió, porque quisiéramos escucharlos a todos, pero no podemos, pero sí podemos leerlos, sí podemos escucharlos a través de notas de voz que nos puedan enviar a través de los coordinadores al grupo de acompañamiento online para entonces ahí poder escuchar y tener un feedback, una retroalimentación de lo que está haciendo el tema de liderazgo saludable para sus vidas. Dios me los bendiga muchísimo. Gracias por estar allí conectados. Que el Señor me los guarde, que los proteja, que los siga guiando y que les permita comprender cada uno de estos temas, cada uno de estos puntos a desaprender para aprender. Cuando hablamos de desaprender para aprender, lo decimos desde el respeto a cada uno de ustedes y queremos que así lo reciban. Queremos compartir lo que ha sido la experiencia porque sabemos que estas herramientas pueden hacer que el camino para ustedes sea mucho más sencillo. Ya los que estamos desde el principio ya hemos llevado como más, ¿saben? Más situaciones, nos ha tocado vivir más experiencia. Usted va a tener su propia experiencia, pero si de alguna manera podemos minimizar el impacto de lo que es un liderazgo con tantas personas que de paso tienen un liderazgo con el que vienen ya trabajando y por supuesto para poder lograr ese equilibrio y ese respeto mutuo tenemos que prepararnos y capacitarnos para ello.
Por eso es la importancia de que usted esté siempre en estas capacitaciones, tanto de manera online como presencial con su equipo local. Reúnanse todos los meses, por lo menos una vez al mes, en su equipo local y compartan cómo se siente, qué han aprendido, qué van a aplicar, qué cosas han fallado, qué cosas tienen que mejorar. Eso es parte de lo que sería la gran bendición de este tiempo que Dios nos permite compartir, saber que ustedes están aprovechando cada una de esas experiencias para poder caminar en este camino del Señor. Como dice el pastor Edwin, unos saltando, otros brincando. Yo espero que sea así, saltando, corriendo, disfrutando ese camino. Así debe ser. Que Dios los bendiga mucho, mucho más. Bueno, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te queremos dar gracias, Señor, por la oportunidad, mi Dios, que tenemos mes a mes de recibir, Señor. Mi Dios, que cada enseñanza pueda ser atesorada, mi Dios, por cada uno de nosotros y enriquecida, Padre, con la experiencia que también hemos llevado. Gracias, Señor, por este equipo de hombres y mujeres fieles y idóneos, Señor, que están dispuestos, Señor amado, a compartir para bendecir al resto del equipo, al resto de la familia de acompañamiento. Bendice sus vidas, bendice sus matrimonios, bendice su familia, bendice su ministerio. Gracias, Señor, por lo que nos has entregado en este día. Y te pedimos, Señor, que sea, Padre, mi Dios, recibido por cada uno de nosotros y seas tú, mi Dios, como dice la palabra. Sabemos que sea Apolo o Pablo o Pedro el que siembre, nosotros sabemos que el crecimiento lo das tú. Así que sea de tu mano el crecimiento, mi Dios, para cada uno de nosotros y para el ministerio de acompañamiento. El Señor bendiga a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les les bendiga. El próximo mes de abril tenemos un que va a ser, y bueno, pues buenísimo para todos los que están presentes y para todos los pastores del equipo de acompañamiento que queremos que los animen a que se conecten.